Hola, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga. Otra vez una alegría estar juntos, poder compartir desde este invierno de la Patagonia, con la nieve, con toda esta bendición que el Señor nos da, este hermoso paisaje que podemos disfrutar y compartir a través de las imágenes. Así que estamos muy agradecidos al Señor y te saludamos. Que el Señor te bendiga. Saludamos a la congregación, a cada familia. Que la bendición del Señor se vea sobre nosotros. Queríamos recorrer un poquito en parte el libro de Proverbios y ver algunos consejos de la palabra del Señor y ver que hay muchas advertencias en la Escritura con respecto a la necedad y a la sabiduría, dos virtudes contrapuestas que se oponen y de las cuales nosotros tenemos que echar mano de la sabiduría, y si no lo haremos de la necedad. Pero el consejo de la palabra es siempre echar mano de la sabiduría. Y la palabra del Señor en este día nos lleva a Proverbios, en el capítulo 29. Dice la Escritura: si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Se presenta acá una situación entre dos personas, el sabio y el necio. Y bueno, hay una situación que lleva a estas personas de alguna manera a confrontarse. Y bueno, lo que primero que tenemos que pensar es en lo que es la necedad. La necedad es falta de razón, falta de inteligencia, es alguien que es terco, porfiado, obstinado, que no ha querido aprender, que no ha querido madurar, que no ha querido adquirir sabiduría. Y entonces cuando uno se encuentra con una persona con estas características, es muy difícil llegar a un acuerdo, es muy difícil llegar a una solución, a buen puerto, como se dice. Y incluso es muy difícil dialogar con un necio, porque el necio no se presta al diálogo. Él se encierra en sus razones, se encierra en sus criterios y no nos deja lugar a poder entrar en una franca discusión o intercambio de opiniones. Bueno, de alguna manera poder expresar lo que está dentro de nuestro corazón. La terquedad, la porfiadez que caracterizan al necio hace prácticamente imposible un diálogo, hace prácticamente imposible que uno pueda llegar a un buen acuerdo. Entonces casi es como quien dice, una misión imposible tratar con este necio. Y acá en la Escritura entonces encontramos que lo primero que vemos es que el sabio puede ser arrastrado por el necio, justamente a contender, a llevar algo a juicio, a una evaluación y alguna disputa, alguna discordia que puede en este caso ser expresada públicamente. Dice que si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Muestra esta escritura diríamos así, la inutilidad de tratar con el necio, o sea, de tratar de resolver algo con el necio, porque dice que si el hombre sabio va a llevar al necio hasta este punto, la verdad que no va a haber ninguna salida. Dice que si se enoja, que se enoje o que se ría, quiere decir que ninguna actitud parece que va a ser satisfactoria. Dice un dicho popular, a veces no sabe uno si llorar o reír, ¿no? Y a veces la verdad que hay personas que son tan complicadas que si uno se acerca con humildad, se acerca con una buena intención de un diálogo, en realidad no logra nada, porque sea como uno que se acerque, esta persona responderá con necedad, no se va a abrir a la posibilidad de que el sabio, digamos en este caso, pueda llevarle a una buena razón. Bueno, la pregunta sería para nosotros en este día: ¿yo soy sabio o soy necio? ¿No?
Y bueno, ojalá que el Señor nos encuentre a nosotros siendo sabios y no necios. Lo que yo veo en esta escritura también es que existe la posibilidad de que el sabio sea justamente llevado a esta contención, ser llevado a contender con el necio. Si la persona es suficientemente sabia, no debería llegar a esta instancia. Pero el necio es tan astuto, tiene tantas técnicas de provocación o de manipulación, que puede llevarnos a su terreno de necedad, para llevarnos a desacreditarnos, y cuando uno pierde los estribos, entonces ahí él me tiene a mí en su lugar, en su campo, donde él sabe moverse. Por eso es interesante esta escritura, porque aunque es una hipótesis, diríamos así, también nos plantea la posibilidad de que nosotros, diríamos así, como dice el dicho también, pisemos el palito y seamos arrastrados por el necio, a su necedad. Entonces, claro, en una discusión con un necio nunca va a haber un final feliz, diríamos así, nunca va a haber una solución al problema, nunca va a haber una equidad en la conversación, porque incluso, bueno, me ha tocado a mí interactuar con personas de que uno les está hablando y es como que esa persona que es necia no está escuchando lo que uno le está diciendo, se está escuchando a sí misma. Entonces cuando continúa el diálogo, uno se da cuenta por lo que la persona dice, que no escuchó lo que uno le dijo. Entonces, claro, nosotros desde el lugar que tenemos de aconsejar a la gente, orientar, a veces uno se frustra porque uno está poniendo todo lo mejor de sí y está tratando de hacer que las personas entren en razón. A veces cuando hay un litigio, un problema, o una controversia conmigo mismo, tratar de hacer que la persona entre en razón es imposible. Imposible porque la persona tiene sus argumentaciones y son tan fuertes esas argumentaciones que él tiene un diálogo interno que parece que continúa a la hora de estar recibiendo un consejo, una orientación o la intervención de alguien que está tratando de ayudarle. Incluso la ayuda que puede estar tratando de dársele la toma como una amenaza. Está tan obsesionado, tan metido en su necedad, que no va a dejar que la ayuda llegue. Y dice acá que no tendrá reposo, o sea, no va a haber un final feliz, no va a haber una salida. Cuando uno trata con un necio, es la verdad que es misión imposible. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Pasa a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel laboral, a nivel de la hermandad en la iglesia, en una congregación, en cualquier ámbito, en todos los ámbitos, siempre habrá un necio con el cual no se puede negociar. Es imposible. La necedad lo ha obsesionado y lo ha cerrado en su capacidad de razonar, de abrirse a un diálogo. Una de las cosas más fuertes que tiene un necio es que trata de arrastrarnos a su necedad, a su campo. El campo del necio es la necedad. Ese es el lugar donde él se mueve como pez en el agua. Y si él puede arrastrarnos hacia ese lugar, entonces nos tendrá en un lugar donde él se sabe mover muy bien y donde finalmente nos terminará llevando con sus argumentaciones, con sus estrategias, que no son propias de una inteligencia sana, sino que son propias de una inteligencia, digamos, enfermiza, y que finalmente termina afectándonos. Así que el necio siempre va a tratar de llevarnos ahí, a ese punto donde él pueda manejarse y pueda manipular. Generalmente un necio también tiene la característica de ser un manipulador. Y bueno, también nos lleva a una frustración, como decía anteriormente, porque no nos deja avanzar
quizás en la buena intención que puede tener el que va como, en este caso como sabio, diríamos así, porque por eso preguntaba al principio, bueno, ¿yo soy el sabio o soy el necio? A veces somos el sabio y a veces somos el necio, es como que intercambiamos roles en la vida, ¿no? Ojalá que el Señor nos ayude a que cada vez más seamos más sabios y menos necios, ¿no? Pero hay personas que se han establecido, diríamos así, en esa actitud de necedad, de terquedad, de no dejar que entrar en razón, de no entrar en juicio, de no entrar en un aprendizaje, en dejarse enseñar, en dejarse corregir, en dejarse disciplinar, en dejarse que alguien le diga, mira, esto no es así, esto es así. Es difícil que un necio se doblegue ante una propuesta como esa. Él se va a mantener en su razonamiento, en su criterio. Bueno, nosotros necesitamos que el Señor nos socorra, nos ayude, y no nos deje irnos por ese camino tan tenebroso. Había encontrado una escritura aquí en Proverbios también capítulo 26 donde dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, porque dice, para que no seas tú también como él. Qué interesante eso, ¿no? Dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. O sea, es como que el necio nos baja de nivel, a su nivel, y una vez que nos tiene en su nivel, claro, uno explota, ¿no? Le ha pasado a mucha gente que ha explotado en el nivel del necio, porque bajó al nivel del necio. Y una vez que lo tuvo ahí, lo hace explotar. Y cuando explota la otra persona, muestra esa falla en su carácter, entonces el necio queda como triunfador. Y dice, bueno, la culpa la tiene él porque él explotó, ¿no? Y en este caso dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. El necio de alguna manera, diríamos así, nos contamina, nos influencia con su forma de ser, con lo que él es, y hace que nosotros perdamos nuestro lugar, en este caso de sabiduría, porque nosotros estamos adquiriendo sabiduría de Dios, de la palabra del Señor, y el necio nos arrastra hacia abajo, nos tira hacia abajo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque el Señor a nosotros nos ha dado la gracia de poder mantener un dominio propio. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido dotados por el Señor de esta virtud que es el dominio propio. Y esa virtud es la que justamente debe trabajar y aflorar con mayor fuerza a la hora de estar enfrente de un necio. Entonces, como quien dice, vamos a finalizar diciendo que no hay que perder tiempo cuando una persona uno ve que es necio. Cuando ya ves que la persona no está dispuesta al diálogo, no está dispuesta a un buen arreglo, un buen acuerdo, entonces ya hay que abandonar la lucha y dejarlo para otro momento. Como decía mi pastor, es mejor un mal arreglo que una buena pelea, ¿no? Y a veces uno dice, no, a mí me van a escuchar, a mí me va a oír, lo voy a poner en su lugar, es un inmaduro, él no quiere aprender, no aprende más. Bueno, quizás hay momentos cuando nosotros tenemos que dejar que la persona en algún momento entre en razón, y si no, nosotros tenemos que seguir por nuestro camino, no dejar nuestro lugar. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Para que no seas tú también como él. El Señor nos guarde de no abandonar nuestro lugar de sabiduría, si es que hemos crecido en sabiduría, como crecía el Señor, en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros vamos creciendo en una gracia del Señor. Pero claro, siempre estamos en el riesgo de que un necio nos haga perder esa victoria, nos haga perder eso que hemos ganado en el Señor. Así que tengamos cuidado, que el Señor nos ayude, nos socorra y nos guarde en sabiduría. Dios te bendiga.